Les damos la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Hoy con un tema, cómo no, el TIPNIS. Y para hablar sobre este tema, vamos a co-conducir con Patricia Cusicanqui, periodista de La Razón. Muchísimas gracias, Patricia. Además, muchas gracias por haber conducido el programa durante todo julio. No, porque Lucía, un placer, obviamente. Muchísimas gracias. Y está con nosotros don Yerko Núñez, senador de Unidad Demócrata por el Beni. Muchas gracias por aceptar venir a este programa. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias, Patricia, por la invitación. Doña Susana Rivero, diputada por el MAS y por el Beni. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es importante debatir las ideas, las diferencias, en el marco del respeto, como merece la gente que nos va a ver este fin de semana. Ya la gente está cansada de ver a los políticos peleándose. Espero que el programa sirva para aclarar ideas, para sentar posiciones y para informar sobre todo las verdades, ¿no? Esa es la idea. El TIPNIS. El TIPNIS, territorio indígena y parque nacional doblemente protegida. Es un área de más de 1 millón de hectáreas. Está ubicado entre los departamentos de Cochabamba y el Beni. Y ahora en conflicto. El conflicto por la construcción de una carretera justamente entre estos dos departamentos que atraviesa, esta carretera atravesaría el TIPNIS. Hay un grupo del gobierno, indígenas, empresarios que defienden la construcción de esta carretera, y por el otro lado están grupos de defensores del medio ambiente principalmente, que se oponen a la construcción de esta carretera. Yo quiero preguntarles a ambos representantes cuál es su idea del conflicto. Comenzamos con usted, senador. Gracias, Lucía. En primera instancia, nosotros, personalmente yo y la bancada de Unidad Demócrata y muchos benianos, no estamos en contra, Lucía, de la construcción de la carretera. Consideramos que la carretera es muy importante para el departamento del Beni. Tenemos carreteras que unen el Beni con La Paz, tenemos carreteras del Beni que unen el Beni con Santa Cruz, y bueno, es muy bien tener una carretera que nos una con Cochabamba. Lo que no estamos de acuerdo es en el trazo, que parta el corazón del TIPNIS. Consideramos que se puede construir una carretera que beneficie verdaderamente a las comunidades, que es lo que hemos estado escuchando, que se quiere quitar la intangibilidad para favorecer a las comunidades que no tienen carreteras. Y yo me he traído acá un planito. El rojo es el trazo de la carretera, y si tú te fijas en este trazo del rojo, no beneficia a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están al otro lado, acá donde está mi dedo, ¿no? Entonces están lejísimos, 100, 200, inclusive algunas hasta 300 kilómetros de la carretera. O sea, van a tardar 3 días para poder llegar a esta posible carretera que si se construye por este sector. Entonces, y si nosotros nos fijamos, más acá a un día ellos están en Trinidad, por agua. O sea, más cerca les va a seguir siendo llegar a Trinidad que llegar a la carretera. La carretera lo único que hace es partir el corazón del TIPNIS, pero no beneficia a las comunidades indígenas. Y este es un tema que lo venimos debatiendo hace muchos años. Yo he escuchado mucha gente que dice, sí, la carretera se la piden desde los años 80, hay resoluciones de consejo en los últimos años. Sí, pero muéstrenme una parte que diga que pase por el corazón del TIPNIS. Todos en el Beni, yo creo que no hay nadie en el Beni que está en contra de una carretera. Todos estamos a favor de la carretera, pero que no parta del corazón del TIPNIS, porque ese discurso de que beneficia a las comunidades, yo te lo puedo demostrar que no es así. Solo beneficia a 2 o 3 comunidades, y el saldo de las comunidades, que son más del 95%, están fuera de esta carretera. O sea, no van a tener acceso a esta carretera. Y ese es el tema por el cual nosotros nos hemos venido oponiendo en la Asamblea, y más aún cuando escuchamos que dicen que el vicepresidente lo escuchaba en un programa que decía no se puede mover un gajo, una hoja del TIPNIS, por eso le quitamos la intangibilidad. Dice en la ley 180 que han derogado, que la tengo acá
en mis manos, esta es la ley 180, habla del artículo 30. ¿Y qué dice el artículo 30? Tiene 18 numerales, y voy a leer solo 2 de sus numerales. Y me gustaría, el sistema, tienen derecho, dice, al sistema de salud universal y gratuito, que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. O sea, tienen derecho a la salud. Eso que no se los puede atender ni nada de falso, porque esa ley que han derogado hablaba de la Constitución Política del Estado, el artículo 30. Y el otro que quiero leer es, tienen derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. O sea, pueden explotar sus recursos naturales. Entonces, el discurso de que no se puede mover una hoja, que están abandonados y que no se les puede dar salud, se les puede dar, y hay 1000 formas de darle salud. Y además que la carretera parte el corazón del TIPNIS, pero no beneficia a las comunidades indígenas. Diputada, que se construya la carretera, pero no por el TIPNIS, que no atraviese el TIPNIS. ¿Cuál es su posición? Yo creo que se está planteando de manera manipulada, y por eso he venido a tu programa para aclarártelo incluso a vos, porque la ley que se ha aprobado y que ya a estas horas está por sancionarse, ¿qué es lo que dice? Y le he traído la ley porque una cosa es lo que uno diga de memoria, una cosa son los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución, y otra cosa son las leyes que aterrizan esos derechos. Aquí está la ley. En esta ley no hay nada relacionado con la carretera. En esta ley se dice, la presente ley tiene por objeto la protección del desarrollo integral y sustentable del territorio indígena, planteada por ellos esta ley, ellos la han construido, ellos le han pedido y le han demandado al Estado. Esta ley, en su artículo 6, dice, se establecen las siguientes prohibiciones. Prohibición al aprovechamiento de los recursos naturales por toda persona ajena sin autorización de los titulares, que son ellos. Prohibición de utilización de internación o comercialización de material tóxico agroquímico sin genéticamente modificados que afecten a la madre tierra. Prohibidos los asentamientos o ocupaciones de personas ajenas a los titulares del TIPNIS. Prohibidos realizar actividades que no se encuentren enmarcadas en lo establecido en los instrumentos de gestión del área protegida. El artículo 9 dice, las actividades de articulación e integración que mejoran y establezcan y mantengan los derechos de los pueblos, como la libre circulación. Es decir, es una ley que ellos han pedido para regular qué van a hacer dentro de su territorio, pero sin que esto sea una postal de fotografía. En esta ley, que es de la que estos días se está hablando, no existe un solo artículo que diga nada de la construcción de la carretera, como incluso vos ahorita misma me has dicho, la ley de la carretera, falso. Aquí no hay ninguna carretera. Es una ley que ellos han pedido porque quieren hacer un plan integral para su territorio y decir esta cómo ley quieren. Levanta la intangibilidad. Así es, porque pero no habla de la carretera. Nada. Levanta la intangibilidad, porque la intangibilidad era no entre nadie, saquen solo fotos, cuidemos el pulmón del universo, y ellos han pedido porque dijeron, nos han dicho, a mí me han dicho, porque yo he recorrido todas las comunidades del TIPNIS cuando era directora de ADEMAF, llevando identificación, porque no tenían ni carnet de identidad hasta hace 4 años, excepto los dirigentes que viven o en Trinidad, o en La Paz, o en Santa Cruz. La gente del TIPNIS no tenía ni carnet de identidad. Ellos han dicho, ¿qué es intangibilidad? Y le hemos dicho, aquí no se puede hacer más de lo que ya se hace, que son programas pequeños que tienen la gobernación o el gobierno nacional. Pero permíteme por otra parte, esta es esta ley. Entonces, primera cosa que hay que aclarar, aquí no hay ninguna carretera. El debate de la carretera es un debate más regional, más veniano, que no tiene que ver ni con ambientalistas, ni con la gente ni con los políticos, y te lo demuestro. Por ejemplo, el año 84, con una ley, la 676, Hernán Siles Suarzos ya decía, se declara prioridad y urgencia nacional la construcción del camino Cochabamba-Trinidad. Otra ley, después viene Jaime Paz. Jaime Paz lo mismo, en su ley dice, se declara prioridad y se autoriza la contratación de crédito. Pero además, a mí me causa gracia que el colega asambleísta sentado acá en la mesa conmigo, que viene de la Fuerza de los Demócratas, su jefe y su partido político, el año 2000, aprobaron en el Consejo Departamental no solamente la prioridad de la carretera, sino el tramo. Ese que ahora dicen no había sido por ahí. Aquí está, claro, la gente que vive en La Paz o en otras partes no conoce
Pero aquí ya ellos aprobaron hasta el tramo, en su resolución dice San Ignacio, Montegrande, Santísima Trinidad. En su mapa el senador, pregúntenle dónde está Montegrande. Ellos definieron esta ruta, no nosotros. Pero yo vuelvo a decir, hoy lo que se va a promulgar estos días es una ley que les va a permitir en 180 días a ellos armar un plan para que ellos, en el marco de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT, digan cómo quieren sus casitas en los planes de vivienda. Obviamente no podemos hacer de edificios en el TIMNI. Ellos tienen que decir, este tipo de casitas queremos, aquí queremos que no entre nadie, aquí queremos hacer aprovechamiento sostenible. Pero, diputada, también da paso a la construcción de una carretera. Pero por supuesto, pero a ver, yo le voy a decir a usted una cosa, esta ley no habla de carretera, pero yo le voy a preguntar en toda Bolivia, ¿por dónde pasan todas las carreteras? ¿Por dónde pasa la carretera del eje central que conecta Cochabamba, La Paz y Santa Cruz? ¿Por dónde pasa? Díganme si no pasa por el medio del Parque Carrasco. Díganme por dónde pasa la carretera que va al sur. Díganme si no pasa por el Parque Amboró. Todas las carreteras pasan por algún lado, no se hacen en el aire, y este debate que hay que separar entre los sentimientos de la gente de las ciudades, que sí son otros códigos, y eso lo entiendo, son otros códigos, hay más sensibilidades con el medio ambiente, pero acá de lo que se trata es que los venianos, por un lado, no pueden atorar el crecimiento y la integración de su región, pero por otro lado, en este caso puntual de la ley, nada tiene que ver con lo que se dice en los medios de comunicación. Aquí hubo una consulta, hubo la consulta, este es el contenido completo de la consulta, que se hizo como compromiso de la anterior marcha. Y en esta consulta ellos han dicho aquí qué querían hacer. Y una de las cosas que querían hacer era levantar la intangibilidad, porque han dicho nos engañaron, fue un movimiento donde efectivamente se manejaron unos códigos que no entendíamos, no queremos cambiar nuestra forma de vida, no queremos cambiar nuestra forma de ser, pero tampoco queremos que desde afuera se nos impongan conceptos que no habíamos entendido, sobre los cuales fuimos engañados. Entiendo entonces que, según su criterio, lo que comenzó como un debate de carácter nacional, ahora solo debería reducirse al área comprometida, en este caso el departamento del Beni. Eso está queriendo decir usted. De hecho, estos 180 días que se habían planteado era para un plan de protección del TIBNIS, un plan integral de transporte y una agenda de desarrollo. Así es, en esa pero lógica, con ellos. Exacto, en esa lógica acaba de pronunciarse Mauricio Ramírez, coordinador residente de Naciones Unidas, y pide un diálogo acerca de este asunto. O sea, el diálogo, según la posición del oficialismo, debería reducirse al Beni y nada más. No, ¿qué dice el convenio 169 de la OIT? Le pregunto a usted y a toda Bolivia, revísenlo. Dice que lo que se haga en un territorio indígena, como es en este caso, debe hacerse con el consentimiento y con la consulta hecha hacia ellos. Esa consulta ya se ha hecho aquí y ellos han dicho quiero levantar la intangibilidad y ellos han hecho su ley. Hasta ahí vamos. De ahí para adelante, como la misma ley dice, hay que hacer un plan integral con los involucrados. Y los involucrados son ellos. Ellos, no es el Comité Cívico de Santa Cruz, no son los políticos, no son las ONG, son ellos. Ellos son los que tienen que decir cómo va a ser su desarrollo. Es de eso lo que estamos hablando. Entonces, este llamado al diálogo debería reducirse ahí. O sea, ¿ellos con quién, digamos? ¿Ellos con quién qué? Los indígenas, ¿con quién deberían dialogar? Ya no hay que dialogar nada, la ley ya está aprobada, pronto se va a promulgar. No, a ver, permítame, mire, a mí no me gusta que se manipulen los conceptos, por eso estoy haciendo una aclaración. No estamos manipulando. Esta ley, con todo respeto, es una pregunta. Por eso, esta ley la han hecho ellos, los propios indígenas, con sus diputados indígenas, electos por ellos mismos, que han ganado elecciones. Esta ley no la he hecho yo, no la ha hecho Núñez, no la ha hecho nadie. ¿Con quién van a dialogar los indígenas? ¿Se desoye el pedido de llamado del diálogo de Naciones Unidas? Porque ahora, por eso le preguntaba, ¿pero de repente, qué diálogo si estamos diciendo que el convenio 169 de la OIT dice claramente que lo que cualquier autoridad pública, sea local, departamental, quiera hacer, tiene que hacerlo con los involucrados? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Naciones Unidas o los indígenas que viven en el TIMNI? O sea, ya no corresponde. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Las ONG o los indígenas que viven en el TIMNI? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Los indígenas que viven en el TIMNI o los políticos que siempre van a tener una posición política y es respetable, pero no necesariamente apegada a la verdad?
En otro escenario, senador, ¿qué acciones han decidido tomar ustedes ahora como bloque opositor, si es que han tomado un acuerdo como bloque opositor o no? Porque la norma ya está sancionada y promulgada este fin de semana. Bueno, lo primero que creo que queda claro ahora, que la carretera que parte el corazón del TIBNI no beneficia a las comunidades. Pero la hicieron ustedes, ¿no? Ese tramo lo priorizaron ustedes con su jefe político. Segunda instancia, yo quiero hacerle recuerdo a Susana para comparar qué es la derecha y la izquierda, ¿no? Nosotros nos dicen derecha, ellos supuestamente son de izquierda. Cuando en el año 92, si no me recuerdo, el 2001 2002 es la resolución que dice, evidentemente lo ha reconocido Ernesto Suárez Sartori, hizo la resolución para entrar hasta Montegrande. Montegrande queda por si acaso fuera del TIBNI, y Santísima Trinidad queda al borde del otro lado, ¿no? Entonces, ya, pero ¿dónde está? Muéstrale en la cámara dónde queda Montegrande. Entonces, Montegrande afuera. Por eso, pero esa es la ruta, pues está marcada por y este es un camino que existe, cuadrito. Este es un camino que existe hace muchos años. Lo hizo Ernesto Suárez, su jefe político, colega. A ver, Susana, porque se ha mostrado documentación de que está inscrito en el SICOE estos proyectos del año 2003, el año 2004 y el año 2005, y fue en un programa de Cadena A donde estuvo Ernesto y mostró los documentos donde el 2003 y 2004 y 2005 presupuestaron, y el 2003, 2004 y 2005 no era Ernesto Suárez el prefecto del Beni. Parece que se han olvidado que el prefecto del Beni en ese momento era Ervin Rivero, que ahora es primer senador. Yo te he dejado hablar, Susana, yo creo que corresponde que tú me dejes está hablar. Bien, pero una cosa es lo que vos decís y otra lo que firmaron. Cuando quisieron entrar al lugar bajo esa resolución, para cumplir esa resolución, los indígenas no dejaron cruzar el río. Le tumbaron el pontón, le hundieron el pontón y le secuestraron la máquina y no dejaron que entre. ¿Y qué hicieron los que supuestamente son de derecha? Se embarcaron a favor de los indígenas y nunca más habló de la carretera, porque tenían razón. Remendaron su error, pero este gobierno no remienda su error. Quiere meterle, porque yo estoy de acuerdo que haya habido una socialización, la consulta previa, pero la consulta previa pues la hicieron con regalitos, llevaban motores, tenemos videos, llevaban obsequios a los indígenas, los hacían firmar, que ahora ellos están, no entienden, quieren hasta ver su firma, y yo por eso estoy haciendo una petición de informe para pedir esa consulta previa, porque la Iglesia Católica se pronunció en contra, se pronunciaron, el Defensor del Pueblo se pronunció en contra, la cooperación, instituciones internacionales se opusieron a esta consulta previa porque fue obviamente manipulada. Por eso fue que yo ahora dice, no es la carretera, en la ley no dice la carretera, evidentemente no dice la carretera, pero el objetivo es la carretera. ¿Cuál es la desesperación de quitarle la intangibilidad? Mire, estaban debatiendo en la Cámara de Diputados, y ya estaba en agenda en la Cámara de Senadores. Mire la magia, o sea, ¿cómo un documento puede entrar a la Cámara de Senadores si recién están debatiendo en la Cámara de Diputados? Pero no conforme con eso, inmediatamente pasa a la comisión, cuando dice la comisión en el reglamento del Senado que tenemos 15 días. ¿Para qué los 15 días? Para ir a escuchar, para ir a verificar lo que nos decía Susana, si es cierto, si están manipulados los indígenas, si no están manipulados, si es un sentimiento de ellos. No le corresponde que los padres de la patria, que muchos nos dicen, a los senadores, diputados, no sería correcto que bajen y que cumplan el reglamento y vayan 15 días a escuchar a las comunidades indígenas. Era lo correcto, pero no lo metieron en menos de hora, en una hora ya lo tenían aprobado. Y al pasado el feriado ya en la Cámara de Senadores estaba agendado, ya se lo trató. Entonces, ¿cuál es la desesperación? Si no es la carretera el problema, ¿cuál es la desesperación que tienen de querer aprobar? Ya el domingo tengo entendido que la van a promulgar la ley. Entonces es una trampita, pues una ley, nos damos cuenta pues todos los bolivianos, no vamos a esperar que diga en la ley que van a partir por el corazón del TIBNI, porque ya el camino lo están haciendo y todo el mundo lo sabe, están haciendo puentes, el tramo 2 es casi todo lo que atraviesa el TIBNI, todo. El tramo 1 es el tramo de Villatunari hasta una comunidad que está próxima al área protegida. Y de ahí, de esa comunidad hasta Montegrande, es aproximadamente hasta Montegrande, es el tramo 2, o sea, todo lo que atraviesa el TIBNI. Y eso es lo que precisamente no estamos de acuerdo, porque ese camino puede tranquilamente bordear el territorio del TIBNI, va a costar un poquito más y va a beneficiar a más de 55 comunidades. O sea, lo que quiero que quede claro
es que esta construcción de esta carretera en este tramo no beneficia a las comunidades. O sea, le mintieron o le mienten al pueblo boliviano diciéndole salud, educación, que las mujeres embarazadas se mueren. Yo le digo, no solo en el TIBNIS pasa eso, la salud en todo el Beni está deteriorada. Y ayer el Comité Cívico estábamos en un programa y él reconocía que la salud está por los suelos. O sea, donde hay carreteras, donde hay vuelos todos los días, la salud está abandonada. Patricia. Diputada, bueno, la pregunta en realidad para los dos, ¿no? Obviamente desde sus visiones, ¿es posible un desarrollo sustentable como plantea la nueva ley, y desarrollo integral y sustentable como plantea la nueva ley dentro del territorio indígena del TIBNIS? Por supuesto que sí, pero aprovechemos unos minutos para aclarar afirmaciones que ha hecho el senador. Parece que no conoce este informe. Ha hecho una petición de informe escrito, quizás se lo prestemos para que le saque fotocopia, así no pierde tanto tiempo. Aquí está la consulta que se realizó producto de la primera marcha, donde efectivamente en ese momento se decía, no pueden hacer nada sin preguntarnos, y tienen razón. Por eso se paró todo en ese momento y se hizo la consulta, y este es un documento, miren el tamaño del documento, se ha consultado a absolutamente todas las comunidades. Al senador no se entera porque él no es diputado indígena. Nuestro régimen electoral y la democratización de la participación política ha permitido que los indígenas tengan sus propios representantes. La diputada del TIBNIS es, en el caso de la parte beniana, la diputada Ramona Moye, que es originaria de Oromomo. Seguramente Oromomo no conoce el senador, pero la diputada Ramona Moye, que es de Oromomo, ella sí conoce su territorio y es la que conjuntamente con sus hermanos han pedido esta ley. Primer tema que se aclara. Perdón, ¿todos los indígenas están de acuerdo? No, pues, no todos. Están divididos, ¿no? Como en la consulta, es el mismo reflejo de la consulta. Son 68 comunidades, 58 quieren, 10 no. Es imposible. Si ni en su casa la gente piensa igual, sus hijos seguramente piensan diferente, ¿no es cierto? Claro. No todos van a pensar igual. Por eso es que han pedido que hagan un plan integral, que era de lo que hablábamos ahora. Pero segundo, yo la verdad que no entiendo la posición de la oposición, sobre todo beniana, porque un día dice, no quiero que levanten la integridad, quiero que el parque no lo toque nadie, no lo mire nadie, que solo sea para foto. Al día siguiente dicen, no, están los documentos con los que se demuestra que ellos incluso definieron ese tramo, por donde iban a hacer la carretera, porque efectivamente es el tramo más corto que conecta los departamentos. No está muy vinculado a la gente, sino al desarrollo de las regiones, no está vinculado a las comunidades, sino al desarrollo de las regiones. Ellos lo hicieron, su jefe político, Ernesto Suárez, no era Evo el presidente del 2003. En octubre de 2003, donde ya se aprueba incluso La Plata, el plan, incorporar este tramo en la red departamental y la red fundamental, era Carlos Mesa el presidente, no era Evo. Y eso sale de la resolución departamental que firma su jefe político del colega, que era Ernesto Suárez, el prefecto en ese momento. Pero bueno, estamos hoy en un tiempo distinto. Y en este tiempo distinto, los indígenas quieren hacer un plan integral para su territorio. Lo tienen que hacer en estos 180 días, orientarán cómo aterrizar los programas al interior del TIBNIS, pero por su parte, la institucionalidad beniana, la asamblea departamental, electos por el Beni para que los representen en su asamblea, el comité cívico, los empresarios, la asociación de municipios, los ganaderos, los propios indígenas, todos queremos una carretera que nos vincule por Cochabamba por razones estratégicas. ¿Por qué los cruceños no quieren nuestra carretera? Porque hasta hoy nos han vuelto dependientes y subsidiarios de su economía. La gente come la carne beniana, pero pasa por Santa Cruz a los mataderos cruceños y ellos la venden como si fuera suya. A ellos no les conviene que el Beni se conecte con Cochabamba porque nosotros dejamos de intermediar, no solo en tránsito, sino en la economía con Santa Cruz y nos conectamos directamente con Cochabamba. Yo recuerdo hasta hace unos años, el senador era alcalde de Rurrenabaque, también se oponía al puente que ahora estamos construyendo para conectar La Paz con Beni, sobre el río Beni, el puente de San Buenaventura. Ellos se van a oponer siempre más allá de las necesidades de sus pueblos, porque el político opositor boliviano
cree que hacer política de oposición es oponerse a todo. Esa es su lógica de hacer política, no la voy a discutir, pero acá estamos hablando de respetar las decisiones de los pueblos hermanos de las comunidades del Tibnis, que ya decidieron en su consulta líneas estratégicas de qué hacer y que ahora con esta ley tienen que aterrizar en un plan mucho más integral de las cosas concretas que necesitan. Y eso es lo que plantea la ley. Por su parte, los venianos vamos a seguir trabajando como se hace desde el año 84 para que tengamos carretera. Ahorita no hay financiamiento, pese a que desde el 84 todas las leyes dicen se autoriza al Ejecutivo a buscar crédito. Y el 84 no era Evo el presidente, era Hernán Siles Suazo. En la década del 90 era Jaime Paz. Después vienen los bonistas con Carlos Mesa. Y seguimos hasta ahora los venianos insistiendo, y algún gobierno pues tiene que hacernos caso, porque así como Santa Cruz pasa sus carreteras por medio Parque Amboró, así como Cochabamba le mete carreteras por el Parque Carrasco y incluso su ciudad pasa por parques, los venianos necesitamos conectarnos con Cochabamba para dejar de ser dependientes y subsidiarios de la economía cruceña. Senador, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, dijo que la actividad ilegal maderera ha terminado abriendo brechas y sendas en gran parte del Tibnis. A tal punto, dice él, que solo restan 16 kilómetros de la ruta para unir Cochabamba con Santa Cruz. Perdón, con Beni. ¿Qué tiempo está este gobierno? Está 11 años, 8 meses y 21 días. O sea que esa palabra intangibilidad, que tenían que protegerla a ellos para que no penetren madereros, para que no exploten, hacer respetar la Constitución política y las leyes, no lo han hecho. Pero esto entonces, parece que es de mucho antes, ¿no es cierto? Lo que yo le puedo demostrar es que es actualmente. Y es por eso, usted escúchelo a Fabián Gil Rocha. Yo escucho que se ha hecho la consulta previa, que se habla con el comité cívico. Bueno, no nos olvidemos que en el Beni se quitó la personalidad jurídica a UDET a una semana de las elecciones, donde íbamos a ganar casi todos los municipios del Beni y la gobernación. Y la Corte Electoral nos quitó la personería jurídica, nos dejó sin candidato. Entonces tienen el control, obviamente, del poder en todo el departamento del Beni. Pero no tienen el control, por ejemplo, de Fabián Gil Rocha. ¿Quién es Fabián Gil Rocha? Es el presidente de la subcentral del Tibnis. Usted fíjese quién firma la ley. Firma Carlos Fabricano. Carlos Fabricano ya lo han desconocido en el Tibnis. Nadie está de acuerdo en el Tibnis, a excepción de unos cuantos que son del movimiento al socialismo. Nadie está de acuerdo. Por eso es que le tienen miedo que baje la comisión de senadores de mayoría y de minoría al lugar. ¿Cuál es la desesperación que tienen entonces de quitarle la intangibilidad? Pues es la carretera. Es que quieren pasar por el corazón del Tibnis. Y no tenemos que perder de vista que no solo es un territorio indígena, es también un parque nacional. O sea que los venianos, cuando tenemos que recibir regalías del IDH, del petróleo, claro, bien por los departamentos productores. En su momento Oruro le dio tanto a Bolivia, Potosí tanto a Bolivia, y se distribuía entre todos los bolivianos. Ahora resulta que un parque nacional que está en el Beni, no se meta nadie, esto lo arreglamos los venianos. No, pues, es un parque nacional. Y un parque nacional, nosotros, todos los bolivianos tenemos que ver. Porque somos dueños. ¿Acaso no hablamos de discriminación? Estamos discriminando, no queremos que nadie más opine por nosotros cuando es un parque nacional. O sea, ¿dónde estamos? Estamos utilizando ese discurso falso. Referente al tema de Ernesto Suárez, vuelvo a repetir, Ernesto Suárez en su momento quiso pasar por ahí para abrir un camino y no lo dejaron entrar en el borde del Tibnis con esa resolución que habla Susana. No lo dejaron, le hundieron un pontón. Le secuestraron sus máquinas y de ahí dijo, tienen razón los indígenas, más bien nos vamos a embarcar a favor de los indígenas. Y se supone que ahora este gobierno que dice proteger la madre tierra, que todos los días habla de la madre tierra, de la Pachamama, de los indígenas, resulta que ahora le parte el corazón del Tibnis y no quiere que ni los organismos internacionales, ni la prensa, ni los autoridades de oposición vayan al lugar a verificar si eso es cierto. Simplemente tiene un informe, pues, y el papel aguanta todo, y como hay dinero
y están en el gobierno, pueden hacer un libro así como el que nos está mostrando Susana, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer, porque no tenemos presupuesto, es limitado, pero sin embargo, nosotros estamos mostrándole al pueblo boliviano que se ha dado cuenta que quieren partir el corazón del TICNI, porque aquí, mire, exactamente en esta partecita verde de aquí, si usted se fija, en esta partecita verde, ahí es el polígono 7. Este polígono 7 que está por Cocalero, que está por Colono, ya dentro del TICNI. O sea, ya están dentro del TICNI los cocaleros. Y el día de ayer un diputado de la zona ha reconocido que ahí siembran coca. Y no lo digo yo, lo dice ese diputado de la zona, como decía Susana, ellos conocen la zona, y él dice aquí siembran coca. Y aquí está habitado por colonizadores, y precisamente por ahí pasa la carretera. Y lo que nosotros no queremos es de que se penetre por ahí, que se abra un camino que beneficie verdaderamente a todas las comunidades. Porque vuelvo a repetirte, ¿cuál es la desesperación de aprobar en menos de una semana para quitarle la intangibilidad? Nos dijeron que era por el tema de salud, y yo acabo de mostrar y invito a la población a que lea el artículo 30. En el artículo 30 dice que tienen derecho a la salud y a la educación, que tienen derecho a explotar sus recursos naturales. O sea, le mintieron al pueblo boliviano. Tenemos nada más que 3 minutos. Sí, por favor, para ambos, Patricia, para ambos. ¿Qué se puede hacer como recomendación desde el legislativo, porque es el ejecutivo el que debe elaborar el reglamento, para evitar precisamente este tipo de hechos? No solo es que lo reconozca un oficialista, sino que de hecho el viceministro Cáceres ha estado ahí iniciando las tareas de erradicación hace menos de una semana dentro del área protegida. ¿Cuáles son las acciones concretas que se deben tomar? No, yo les pido a ustedes, y además lo hago siempre por mis cuentas de redes sociales, vayan a los medios de comunicación y hablen con la gente que vive allá, porque es bastante fácil opinar desde las ciudades, y la gente que vivimos en las ciudades tenemos otros códigos, otras sensibilidades, insisto en eso. No está mal que piensen así en las ciudades, simplemente son distintos los códigos. Yo no soy quien para decir no sean ambientalistas, todos debemos cuidar el medio ambiente en las ciudades, y lo vamos a hacer en el territorio y en el parque, porque la propia ley dice que todo lo que ahí se haga, primero que está prohibido aprovechamiento de recursos naturales, está prohibido asentamientos, está prohibido esto, y tenemos todos que proteger. Pero mira, yo he sido asesora de los pueblos indígenas, incluso cuando estábamos en las demandas de tierra, conozco perfectamente su demanda de tierra, conozco perfectamente los problemas que hemos tenido, incluso para que no haya avance de colonización, pero también he tenido una experiencia desde un organismo internacional cuando he sido directora de Fonplata, y Fonplata ha financiado en el Brasil, donde es la floresta más grande del mundo, carreteras con nuevas tecnologías que pasan por pilotes por encima de los árboles, y eso impide que se corte el tránsito de aguas, de migración de animales, que es lo que en el parque se debe hacer. Es decir, no está reñida ni la protección ni el manejo sustentable con el desarrollo de las regiones y con los intereses de las propias comunidades. Poner en esa polarización de ideas a la gente sí o no, ese es un absurdo que solo tiene motivaciones e intencionalidad de confrontar a la gente y a las opiniones de la gente. Senador, es perfectamente tenemos posible hacer ambas cosas con la tecnología amigable con la naturaleza. Pero vuelvo a decir, el senador Núñez no es quien para decir este es el dirigente, este no es el dirigente. En el TICNI hay la subcentral del SECURE, la del TICNIS. Con eso no cuento porque eso no corresponde a nosotros. Tenemos un minuto nada más, por favor, claro, para que se despida. Bueno, yo una última cosa quiero aprovechar. Siguen entrevistando al señor Fernando Vargas como si fuera el dirigente del TICNIS, y es un traficante de madera comprobado. Él no quiere que nadie se le acerque al TICNIS para que él siga haciendo negocios en su comunidad. Ahora sí. Les pido, por favor, vayan al Beni. Sí. Así como él dice, no quieren que vamos, no, vayan, yo los invito, vamos. Adelante, por favor, senador. A conocer cómo es la cosa. Muchas gracias. Nosotros lo que evidentemente vamos a hacer es buscar los mecanismos de impugnación para poder impugnar esta ley, porque la consideramos inconstitucional, la consideramos abusiva, va en contra de los derechos de las comunidades indígenas, va en contra del derecho de la madre tierra, de la Pachamama, destruye uno de los pulmones más importantes que tenemos en nuestro país. El tema hídrico es muy importante, esto es lo que le da agua a Cochabamba, a gran parte del Beni, y consideramos que hay que cuidarla y protegerla porque involucra a todos los bolivianos. Este es un parque nacional y por lo tanto es un tema que nos debe preocupar a todos los bolivianos.
el reconocer o no a los dirigentes, pues no es un tema ni de Susana ni mío, ¿no? Yo no reconozco, pero sí Susana ya lo tiene definido, quiénes son los dirigentes. Yo creo que habría que escucharlo a don Fabián Gil Rocha, que es el presidente de la subcentral de Trini, y yo estoy convencido y seguro que si Susana lo escucha a él, de repente pueda cambiar de opinión. Muchas gracias. Porque aquí se está vulnerando el derecho a la madre tierra y el derecho a la Pachamama. Les agradezco mucho el haber acudido a la invitación. Y bueno, no se vayan, no se retiren, porque dentro de unos momentitos, después de esta pausa, estará Claudia Benavente haciendo una entrevista a don Mariano Baptista, escritor, historiador y periodista boliviano. No se vayan.